Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy reunidos para analizar el proyecto de ley que refuerza las responsabilidades de los agentes de mercados, parte 2. Para esto, Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Otro de los temas que fue muy candente acerca de la proposición de la comisión mixta tuvo que ver con los actuales asesores previsionales que son regulados por la Superintendencia de Pensiones. ¿Por qué? Porque se pretende de que se sometan a una regulación y fiscalización en forma conjunta con una nueva categoría que van a ser los asesores financieros previsionales. Y esto, en ambos casos, van a ser fiscalizados y regulados por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, dada la incidencia que generan en los mercados, creando un registro adicional y diferenciado entre ambos tipos de asesores previsionales, entre los que son financieros y los que son regulados por la Superintendencia de Pensiones actualmente. Y ahí es donde cae en esa categoría de asesores financieros previsionales la empresa Felices y Forrados, que realizó una campaña comunicacional para que tanto senadores como diputados votasen en contra del informe de la comisión mixta. Como hemos señalado, esto es un todo. O sea, los 4 puntos que la comisión mixta abordó tienen que ser votados en un solo paquete. Entonces, el tema está que muchos senadores están de acuerdo con que se regule y fiscalice a estos nuevos tipos de asesores financieros previsionales. Gino Lorenzini lo ve como una amenaza para la subsistencia de su empresa. En marzo, la Cámara de Diputados va a votar este proyecto, entonces va a tener un poco más de aire para ser fiscalizado, porque el asunto está con que estas leyes no siempre inmediatamente promulgadas se ponen en práctica. Hay que ver el tema de los reglamentos, tiene un plazo. Tienen un plazo de poder funcionar y de estar a caballo con la situación, como se pudiese decir en buen chileno, para estar tiki-taka, para que puedan ser implementadas. Entonces, ¿qué opinan acerca de estas nuevas figuras de los asesores financieros previsionales? Ya, don disidente, comentarios. Bueno, en el caso específico de estos asesores como los F y F, las personas que tenemos y cotizamos en AFP sabemos que los fondos hay que dejarlos tranquilitos y no empezar a jugar con ellos. Esto fue un resquicio legal que estos tipos aprovecharon para formar su pyme y engañar a las personas a lo largo del tiempo, beneficiándose de ellos solamente y con mínimas contribuciones al aumento de los fondos de las personas que seguían las indicaciones de estos tipos. Y lamentablemente aquí se formó un tipo de secta defensora de estos charlatanes, como siempre sucede con los charlatanes. Yo lo he hablado en otras ocasiones, gente que es mentirosa pero de manera compulsiva y que comienzan a mentir a la gente, al final les creen y después desmentir eso es muy difícil, ¿ya? Porque la gente estamos como hechos como para que nos engañen, lamentablemente es así. Y en el caso de estos tipos son una gente sinvergüenza en realidad, que engaña a las personas, juega con sus fondos, y este tipo de regulaciones en ese caso específico son beneficiosas para todos nosotros, porque lamentablemente nosotros somos muy ignorantes con respecto al tema financiero. Yo creo que un mínimo porcentaje de la población chilena entiende este tema de la AFP, qué es lo que es un interés compuesto, cómo van creciendo sus fondos, por qué es mejor un sistema de AFP con respecto a un sistema de reparto y un sinfín de otras cosas más. Esto es el reflejo de lo susceptible que somos de ser engañados y por gente de cuello y corbata. ¿Ya? No nos olvidemos de eso, que en Chile la gente que comete delitos de cuello y corbata tiene penas muy bajas, ¿ya? Y eso es parte del problema que tenemos a nivel estructural de nuestro país, pues. Y tenemos más encima senadores que tienen conflictos de interés con este tipo de personas y no lo transparentan, tratan de esconderlo por todos lados, pero está la evidencia clara. Lamentablemente en este país las cosas no se pueden decir de manera directa porque también todos se sienten ofendidos. En vez de que sea un ejemplo de transparencia este tipo de compañías junto al tema político, no se promueve eso. Se promueve el cuchucheo, el meter la mano al cajón, como dice el Villegas, y cosas por el estilo, sin que nadie se entere. Así lo estoy viendo yo. Bueno, con respecto al tema de F y F, ¿cierto? Bueno, por una parte existe lo que comentaba Donasta el otro día, que una cierta clase de ignorancia en la que este tipo no entiende que las medidas se tenían que tomar todas juntas en paquete. O sea, no había manera de que un punto en específico quedara fuera, y en este caso él intentaba señalar de que el punto específico que a él lo perjudica en particular quería sacarlo, pero era imposible hacerlo porque ya estaba todo definido. Y
Yo no sé si sea necesario seguir insistiendo con esto, pero es algo que ya hemos comentado hasta el hartazgo en en todas nuestras plataformas, porque lo hemos hecho en Twitter, en Twitch, en YouTube, en todos lados. Y siempre decir el hecho de que este tipo de asesores comerciales, previsionales, o no sé cómo será la figura legal, en el fondo era algo como un nubarrón gris que había ahí dentro de la legislación, donde no se sabía exactamente qué era lo que hacían o no se había definido, porque ustedes saben que mientras no esté definido legalmente algo, técnicamente no existe una forma de regularlo. Entonces había que establecer cuál era el tipo de función que ellos están realizando, y también establecer ciertos tipos de límites y también de responsabilidades, porque es re fácil tú que dices, no, mira, es como la persona esa que te recomienda un remedio sin saber ni para qué sirve, ¿no? A mí me funcionó, así que a ti te va a hacer igual bien. Tómate este remedio y después si a la otra persona le hace mal o lo que sea, tú no vas a tener ninguna responsabilidad de eso. Y es lo mismo, o sea, aquí F&F estaba recomendando cosas que de cierta manera lo estaban beneficiando directamente a ellos, y a través del perjuicio que le provocan a todo el sistema financiero que está diseñado sobre las administradoras de fondos de pensiones, porque independiente de que tú perjudicas también a aquellos que no mueven sus fondos, estás haciendo que la inversión en general sea menor. ¿Por qué? Porque la AFP tiene que presuponer de que van a haber movimientos mayores, y por ende necesita, en lugar de tener esos dineros invertidos, necesita tenerlos en efectivo en caso de que la gente decida mover la plata. Entonces ese es el problema, pues. Si tú dejaras los fondos tranquilitos, van a crecer como corresponde, como es su movimiento natural, como tiene que ser. Al momento de tú empezar a jugar con esto, una especie de ruleta, de manipulación o como quieran llamarlo, tú vas a ser beneficiado porque vas a hacer el movimiento que tú quieres hacer, y luego con el apoyo de toda la gente que te sigue vas a poder conseguir todo ese movimiento que va a lograr al final que darte el beneficio. Algunos reciben, yo no sé si serán buenos o malos beneficios, hay que verlo en función de la cantidad de dinero que tienes y en función de la cantidad de dinero que al final recuperas o haces crecer. Y lo que pasa es que no tenemos tampoco la figura de un mercado sano funcionando como corresponde, cuánto es la rentabilidad que estaría dando. Entonces no tienes contra qué compararlo, es solamente yo hago esto y tú ganas esto, pero y si yo no hubiera hecho eso, y si el mercado hubiera estado tranquilo, y si todo hubiese funcionado normal, ¿cuál hubiese sido la realidad? Y no podemos saberlo. Entonces esas manipulaciones también generan un desequilibrio completo. Y no solamente lo que puede hacer F&F, sino que lo que puede hacer cualquier otra instancia que haga las mismas situaciones. Lo comentaba el otro día yo en la previa. Esto que pasó, por ejemplo, con esta empresa que inflaron las acciones de manera artificial, justamente. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que pasa acá. O sea, es gente que pesca una cantidad de dinero, la mueve, y al moverla tú desbalanceas. Imagínate, desbalancearon a Wall Street. Sí, imagínate que eso desbalanceó a Wall Street, y imagínate lo que puede hacer dentro de un mercado que es mucho más pequeño como el de nosotros. Eso. Don Nasta, no sé si tiene alguna cosa adicional, o don Vicente. Lo que pasa es que la norma para asesores financieros provisionales fue aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra. El voto en contra fue del diputado George Jackson. ¿Y qué es lo que indican estos nuevos asesores financieros previsionales? Se definió que quienes realicen asesoría provisional de forma no personalizada, incluyendo la transferencia entre tipos de fondos de pensiones, es decir, el rubro donde está Felices y Forrados, se van a denominar como asesores financieros previsionales, para distinguirlos de los asesores previsionales que cumplen con un rol distinto de asesoría directa para escoger la modalidad de jubilación. Ellos van a tener que estar inscritos en un registro de la Superintendencia de Pensiones, que los fiscalizará en forma conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF. ¿Ya? Este texto fue afinado a la comisión mixta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que existen, para responder a los perjuicios que pudiesen ocasionar, una suerte de multa que va a girar entre las 500 y las 60.000 UF. Esto lo van a determinar allí entre la CMF y la Superintendencia, ¿ya? Y este tema hace de que se zanje esta suerte de vacío legal
que tiene esta empresa con relación a estas otras empresas que son diferentes unas de otras. Y lo que hay que destacar, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, afirmó el 11 de noviembre del año pasado que los cambios de fondos generan volatilidad en el sistema, que obligan a las AFP a mantener una mayor proporción de activos líquidos que tienen menor rentabilidad y se reduce el retorno de todos los fondos. Es decir, que los cambios que propone FIF hacen de que sobre todo las personas que no se cambian de fondo tengan una menor rentabilidad por producto de que se reduce el retorno de todos los fondos. Y la Superintendencia de Pensiones dijo en 2013 que los afiliados de FIF han obtenido un peor resultado, lo que rectificó el actual superintendente Osvaldo Macías, que dijo que quienes siguieron recomendaciones de cambios de fondos perdieron un 0,8% de rentabilidad al año y que su pensión caería un 20% en un ciclo de vida. Y para finalizar hay que señalar de que este proyecto de ley ya fue votado por el Senado y ahora tiene que ser visto por la Cámara de Diputados en marzo. Para Proyecto Chile, esto ha sido Fudeaces. Ponemos los temas sobre la mesa. Suscríbase para más contenido como este.